Bienvenidos, estaremos explicando los principios del Islam, que son Dios, su profeta y su religión. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Seguimos en este video, inshallah, con una etapa muy importante de la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam, donde vamos a relatar todo lo que ha podido pasar primero en la Meca, donde al principio, como dice el autor, rahimahullah ta'ala, que permaneció 10 años convocando a los hombres al monoteísmo. Es decir, 10 años estando en la Meca después de la revelación, donde tenía un único objetivo, nada más. Es decir, no se pasó de este objetivo. El objetivo era única y exclusivamente hablar del Tawhid, de la unicidad. Y a partir de eso entendemos el rol capital que tiene el monoteísmo puro en nuestra religión. Muchas personas, de hecho, subestiman el papel de la unicidad en nuestra religión y dicen que la unicidad se puede estudiar en 1 hora y ya, no más unicidad. Inclusive no se le da muchísima importancia, lastimosamente. Sin embargo, sabemos que es clave esta unicidad, inclusive para entrar al paraíso, porque es el pilar más importante que tenemos. Y por eso el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le dio tanta importancia. Es decir, estos 10 años solamente dedicados a adorar a un único Dios y intentando decir a sus paisanos que en realidad esos ídolos que están adorando no les van a servir de nada en el día del juicio, y solamente en vez de acercarlos a Dios, que es la meta que tenían, están provocando el efecto contrario y solamente los están alejando de Allah Azza wa Jal. Y aunque al principio lo hacía de manera oculta, lo hacía a escondidas, de manera clandestina, porque si se daban cuenta de ello los incrédulos, pues podían perjudicar al profeta sallallahu alaihi wasallam e inclusive a sus compañeros y a los que se iban convirtiendo de a poquito, y al principio siempre de manera secreta, porque tenían que adorar a Allah Azza wa Jal de manera secreta. Y por lo tanto, durante estos 10 años, el objetivo era apuntalar y consolidar la unicidad dentro del corazón de sus compañeros. Y cuando ya se veía el efecto de la fe, del imán, dentro de sus seres, ahí mismo, como dice el autor, tras estos 10 años, ¿qué es lo que pasó? Allah Azza wa Jal le elevó al cielo, donde le prescribió las 5 oraciones obligatorias. Entonces aquí
el autor, rahimahullah, a lo que se está refiriendo, está hablando de un hito fundamental en la historia del Islam, que es lo que se llama comúnmente el Isra o el Mi'raj, es decir, el viaje nocturno y la ascensión, que es un evento donde el profeta sallallahu alaihi wasallam, mediante el Buraq, pudo viajar primero de noche de Meca hasta la mezquita Aqsa en Palestina y de ahí ascender hasta el Azufaifo del Confín, que es el sitio más alto que uno podría alcanzar más arriba del paraíso. Entonces, este evento donde el profeta sallallahu alaihi wasallam se reunió con los demás profetas, donde dirigió la oración con los demás profetas, ahí mismo Allah Azza wa Jal le ordenó al principio las 50 oraciones y después de unas conversaciones con Moisés alayhi salam fueron reducidas a 5 oraciones, pero recompensadas 50, tal como iba a ser al principio. Entonces, la oración, que es el segundo pilar del Islam, solamente llegó 10 años después de la revelación. Y de ahí la importancia de as-salat por ser la única cosa que Dios le mandó al profeta sallallahu alaihi wasallam desde el cielo, estando él mismo en el cielo. Y después de esto, oró en la Meca durante 3 años más, y luego le fue ordenada la hijra o emigración a Medina. Es decir, al principio el profeta sallallahu alaihi wasallam solo llegó a orar 3 años en la Meca. Al principio era solo esto, 3 años. Y después de estos 3 años y después de tantos conflictos con los politeístas, después de varias intentonas de matarlo, ahí mismo Allah Azza wa Jal le decretó el hecho de hacer la hijra, es decir, de emigrar de su ciudad natal, donde nació, de la Meca a otra ciudad que es Medina, con tal de poder fundar en el futuro la nación musulmana. Y de ahí entendemos lo prioritario que es el hecho de huir con su propia religión cuando estamos en un lugar donde es invivable, donde uno no puede profesar su religión, donde es un calvario el día a día de ser musulmán. Nosotros tenemos la obligación de ir de un país de incrédulos a un país musulmán donde se pueda profesar abiertamente nuestra fe. Y esta inmigración suele enmarcar lo que se llama el calendario musulmán, que se cuenta desde este año, que es el año de la hijra, y por eso se llama la égira también en español, de esa palabra árabe que viene. Y de ahí se empieza
a contar el calendario musulmán. Dice el autor rahimahullah que esta hijra significa la emigración de una tierra de politeísmo e idolatría a un territorio islámico y monoteísta. Esta inmigración seguirá vigente hasta el día del juicio. Eso significa que la inmigración o la hijra que hizo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de Meca a Medina no significa el final de la inmigración, sino al contrario. Esa inmigración siempre habrá lugar hasta el día del juicio, porque en muchos países, lastimosamente todavía, hay problemas en ese sentido, de que varios musulmanes no pueden adorar a Dios y profesar su fe de manera pacífica o tranquila, y siempre recibiendo coacciones o cualquier tipo de violencia. Por eso, en este caso, la inmigración es la solución. Por eso Allah Azza wa Jal dice al respecto: los ángeles les preguntarán al tomar sus almas, ¿por qué dudasteis? Es decir, ¿por qué no salieron del país de incrédulos a un país de musulmanes? Entonces ahí donde se va a responder: nos sentíamos débiles y oprimidos por los idólatras en la Meca, y les dirán: ¿acaso la tierra de Allah no es suficientemente vasta como para haber emigrado? Es decir, a partir de este versículo los sabios hablan de la obligatoriedad de cambiar de tierra cuando uno no puede profesar abiertamente su fe y está padeciendo varios tipos de violaciones, ¿no? Y en otro versículo, esta vez 56 del capítulo 29, oh siervos míos, que habéis creído, por cierto que mi tierra es extensa, adoradme pues solo a mí. Entonces emigrad y no permanezcáis bajo la opresión de los incrédulos. Aquí entendemos perfectamente que si hay opresión donde no se puede realmente manifestar el culto musulmán, pues la obligación es de emigrar de la tierra de incrédulos a una tierra de musulmanes. Y por eso dijo el Bagawi, que es uno de los grandes exegetas del Corán, o de los que interpretaron los significados de los versículos coránicos, dijo al Bagawi rahimahullah, que Allah tenga misericordia de él: este versículo hace referencia a los musulmanes que permanecieron en la Meca y no pudieron emigrar, y Allah los menciona con el nombre de creyentes. Es decir, siguen siendo creyentes aunque no hayan emigrado. Claro que hicieron lo incorrecto en este caso. Y la hijra o la inmigración está mencionada en la Sunna, puesto que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: la hijra o inmigración perdurará hasta cuando ya no sea posible arrepentirse, y el arrepentimiento será posible hasta que el sol salga por el poniente. Es decir, con este hadiz entendemos que la hijra o la inmigración siempre va a ser posible
hasta que ya no se pueda más el arrepentimiento, es decir, pedirle perdón a Allah Azza wa Jal. Y esto solamente va a suceder, es decir, se cerrarán las puertas del arrepentimiento solo cuando el sol salga por el poniente, y eso es una de las grandes señales del día del juicio. En el siguiente video, inshallah, vamos a ver cómo el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando se estableció en Medina, qué es lo que pasó y las diferentes adoraciones y pilares que se le fueron obligados y mandados. Y subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.